¿Qué tal, chicos? Me presento, yo soy Anthony Rojas, soy desarrollador de software con más de 4 años de experiencia y hoy quiero instruirlos en este lenguaje de programación muy conocido como JavaScript. En este curso vamos a aprender los fundamentos básicos de lo que es este lenguaje para así más adelante dar apertura a lo que son los frameworks creados con este lenguaje de programación. Para comenzar tenemos las variables declaradas como tipo var, como let y como constante. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, cuando declaramos variables tipo var, podemos declararlas nuevamente en el mismo contexto y no me va a dar error. Obviamente que si hacemos esta misma declaración con una variable tipo let, me va a dar error. ¿Por qué? Porque este tipo de variable creada con var no respeta eh, la declaración de esa misma variable, sino que lo que hace es pisarla. En cambio, cuando son declaradas como let, la declaras con el mismo nombre, obviamente te va a dar error. Eso lo podemos ver si hacemos un console log o hacemos una declaración de nombre let, ¿verdad? Con la misma variable y le colocamos, mira, fíjate, ya me está dando error. José. Y ya me da error. No se puede volver a declarar la variable con un ámbito de bloque en nombre let. Es decir, que esta variable no respeta el contexto y que pisa y que se puede declarar y pisa su variable nuevamente. Es decir, es la diferencia entre una variable tipo let que no puedes volverla a declarar, pero que sí puedes pisar el valor. Es la única diferencia que hay entre estas tres. Y bueno, lo que es la constante es un valor que no varía, sino que tiene un valor definido y que no puede cambiar. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo, bueno, vamos a declararle otro valor al nombre let y le vamos a colocar José? Le damos reproducir y acá estamos haciendo un console log de nombre var y nos está mostrando el valor de la última declaración que hicimos, que fue var nombre var igual a Pedro. Entonces acá lo que queremos ver es el valor del nombre let. En el console log vamos a colocarle el valor de la variable para que nos muestre su valor predeterminado, que en este caso es José. Entonces reproducimos y podemos ver que tenemos el valor que se está pisando a Carlos por medio de esta variable que declaramos como tipo let dentro de este scope global. Entonces, cuando es una variable constante, no se puede pisar, no se puede volver a hacer lo mismo que lo hicimos con la variable let. Es igual a Luis, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Me va a dar un error. ¿Qué error me va a dar? Que no se le puede asignar un valor a una variable constante. Entonces, esto no se puede hacer. Y fíjense que si yo hago, por ejemplo, un console log acá arriba de la variable var declarada, me va a dar un valor. El valor que me dio fue undefined. ¿Por qué ocurre eso? Porque las variables declaradas como tipo var tienen un hosting, que eso más adelante lo vamos a ver. Y si yo hago eso con nombre let, ¿qué pasa si yo hago esto? Me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque no puede acceder a esa variable antes de la inicialización. Es decir, que antes de que el single thread o el intérprete de JavaScript detecte de que esta variable se encuentra acá, no está inicializada. Entonces, como no se ha inicializado, que pasa por acá, por este consolador, no se ha inicializado todavía, da el error. Se inicializa es cuando llega a la línea número 9 que lee que la variable nombre let tiene un valor asignado que es K. Entonces, esto no se puede hacer con las variables let ni constantes, simplemente con las variables nombre tipo var que tienen un hosting. Entonces, para tener buenas prácticas, lo recomendable es declarar siempre lex y constante. Nombres descriptivos de lo que se trata esa variable. Recomendable utilizar camel case, ¿verdad?
Ahora, los tipos de datos. Como pueden ver, tenemos datos primitivos. Vamos a documentar esto para que no nos dé error. Como pueden ver, tenemos datos primitivos, que son todos estos que vemos acá. ¿Cuáles son esos datos primitivos? Bueno, tenemos el dato primitivo conocido como string, number, boolean, nulo, undefined y sim, que es variable tipo sim. ¿Cómo puedo saber qué tipo de valor tiene esa variable, las variables declaradas anteriormente? Bueno, utilizamos typeof y nos va a decir qué tipo de valor tiene. Por ejemplo, acá tenemos un string hola, number 25, boolean true, object null. El nulo es declarado, es reconocido como un objeto directamente dentro del intérprete de JavaScript, y undefined y symbol side. Estos son los valores primitivos que tiene el lenguaje de programación de JavaScript. Como pueden ver, también en los tipos complejos tenemos los arreglos, tenemos los objetos. Para recorrer un objeto lo podemos hacer con un for-in, podemos hacerlo con object keys for each. Por ejemplo, si desean ver el resultado de esta iteración, acá lo muestra, ¿verdad? Luis, 21 años y es true, que si está activo es true. Perfecto, entonces con esto, con esta forma del for-int, podemos iterar un objeto. También lo podemos iterar por medio de los keys, obtraemos la key del objeto, y por medio de esa key que la vamos a iterar con el for each, y le pasamos al objeto la key. Como va a iterar por la cantidad de key que hay, obviamente nos va a mostrar la misma información que nos mostró con el for-int. Si podemos ver, nos muestra la misma información, Luis 21, true. Perfecto. Y los arreglos también se pueden convertir, los objetos también se pueden convertir en un arreglo. Por ejemplo, utilizamos en este caso del objeto object el método values. Y con ese método convertimos nuestro objeto de usuario a un arreglo. Y como pueden ver, hacemos un console log. Bueno, ya aquí ya está creado. Y no sé por qué. Y aquí nos sale. Como pueden ver, Luis 21 true. O sea, se acabó el parque y value, sino que ahora solamente nos muestra un arreglo. Solamente. ¿Podemos convertir un arreglo en un objeto? Por supuesto que sí. Pero tendrías que tener un array de arreglos. Como por ejemplo lo vemos acá, array de pares. Tenemos un arreglo que está compuesto por 3 arreglos. Y dentro de cada arreglo están 2 elementos, en la posición 1 y en la posición 2. Esto vendría siendo la key al momento de nosotros crear un nuevo objeto por medio del método fromEntries. Y como pueden ver, acá nos crea el objeto, es este que vemos acá. Y el método map, que es un método muy utilizado, lo utilizamos mucho al momento de iterar, porque nos retorna un nuevo arreglo. Ejemplo, acá tenemos que el arreglo fruta tiene elementos en diferentes posiciones. Pero ¿qué pasa si yo lo itero y le digo, bueno, si fruta es igual a manzana, me vas a retornar la fruta en esa posición. Pero si es otra posición diferente, lo vas a retornar en blanco, o sea, en vacío. Y miren cómo me lo retorna. Con string vacío, o sea, elementos vacíos. Si yo lo coloco null, me va a retornar las posiciones de los arreglos en null. Como pueden ver, funciona correctamente. Esta es la forma que podemos utilizar en diferentes casos al momento de iterar un arreglo. Y bueno, esta es la forma como podemos iterar los arreglos y los objetos.
Perfecto. Ahora tenemos los operadores matemáticos, comparación, lógicos, el cual nos tenía comentado para mostrarle ahorita cómo se trabaja con ellos. Sabemos los operadores matemáticos, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. ¿Qué es el módulo? Es el resto de la división. Por ejemplo, 10 módulo 3. ¿Cuánto es 10 entre 3? 9. Y el resto de la división que queda, 1, ¿verdad? Entonces esto nos da 1. Perfecto. Como pueden ver, al hacer un console me muestra suma, resta, multiplicación, división y el módulo que es. Perfecto. Los valores de comparación. Como pueden ver, acá tenemos 3 diferentes casos. Por ejemplo, cuando 5 es igual a 5, pero recordemos que este es un string. Y lo que hace el intérprete de JavaScript es que lo convierte en un número cuando le indican que no tiene que ser estrictamente el tipo de dato y el mismo valor. Es decir, este valor es un numérico, pero estamos usando de string. Pero el intérprete de JavaScript lo interpreta como que, vale, no es el mismo tipo de dato, pero al parecer lo que quieren es igualar o identificar que ese valor es 5. Y como no tengo un caso que me indique que tiene que ser el mismo tipo de dato, entonces yo lo identifico, el intérprete de JavaScript lo identifica como que es 5 igual. Lo convierte en 5 numérico y la comparación queda como tú. Y en este caso, recordemos que acá le estamos diciendo que estrictamente tiene que ser el mismo valor y el mismo tipo de dato. Y como el tipo de dato acá es un string, entonces no da falso. Una comparación lógica que si 10 es mayor a 5. Obviamente que no va a retornar true porque 10 es mayor que 5. Los operadores lógicos, true, false. Podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, si true y false, recordemos que él va a evaluar primero, porque los operadores lógicos, en este caso, si true y la segunda condición tiene que cumplirse como true, porque si no se cumple como true, esto quedaría en false. Recordemos que el AND tiene que, sí o sí, todas las condiciones que sean true o que sean false en los diferentes casos. Either or, cualquiera de las dos puede ser true. Y nos dará un true. Y la siguiente parte, que es la podemos negar con un símbolo de exclamación cerrado, y nos da true. Como pueden ver, es falso, pero como lo negamos con este símbolo de exclamación, nos da true. Estructuras de control. Tenemos los else, los if, los else, switch, los bucles. Comencemos con los if, los condicionales. Si la edad es igual a 8, entonces, si la edad es mayor o igual a 8, eres mayor de edad. Si no, eres menor de edad. Lo que está ocurriendo acá es que está evaluando de que la edad sea mayor o igual a 18. Si yo le coloco, le quito el igual y le coloco mayor, como vimos los operadores lógicos, sería que este valor tiene que ser mayor a 18. ¿Cuál sería el mayor a 18? 19. Entonces acá nos indicaría que es menor de edad. Pero si yo le coloco el igual, quedaría como que es mayor de edad, porque es mayor o igual a 18. El switch, acá no es por condicional, sino por caso. Ejemplo, tenemos el día y el caso 1 es lunes, el caso 2 es martes. Lo que va a pasar acá es que cuando yo al switch le pase el día, me va a indicar que
es martes, como lo vemos acá, porque día es igual a 2. Y como día es igual a 2, entonces es martes. Y el switch va a entrar en este caso y va a romper el ciclo que lo hacemos con un break. Y así sucesivamente. Y el default, que prácticamente si no se cumple ninguno de los casos anteriores, entra en esta sentencia. Ahora bien, vamos a ver lo que son los bucles, los famosos arreglos. Por ejemplo, acá tenemos el for. De hecho, arriba vimos un ejemplo de for in. Y en esta ocasión podemos ver la iteración que hay, ¿no?, entre los elementos de este arreglo. Lo podemos hacer con un for, lo podemos hacer con un for of. Bueno, como pueden ver, esto es lo que hace este tipo de for. Lo que hace es recorrer por medio del nombre de la posición los diferentes valores. En este caso, la posición 1 es Ana, Pedro, Lucía y Mario. Y los muestra dentro de la iteración del arreglo con un for of. El for in ya lo vimos, que es para recorrer los objetos. Y ahora el while. El while es muy parecido al for, pero es un bucle también como el for. A diferencia es que nosotros le damos una sentencia a nuestro while para que rompa ese ciclo. Es decir, como por ejemplo hacemos con esta condición que tenemos del contador sea menor a 3. Cuando llegue el contador a 3, el while rompe su ciclo y no sigue contando. Y lo podemos ver en esta impresión de nuestra salida de debugger. ¿Y qué podemos hacer con el while? Prácticamente todas las formas de iteración que puedan haber por medio de una sentencia. La declaración tradicional con la palabra reservada function y saludar seguido de las llaves con sus corchetes. Esto nos indica que es una función y que la podemos ejecutar en cualquier plano de nuestra aplicación. Ejemplo, si yo hago esto, voy a documentar todo este código para que no nos dé problema. Nos retorna el mensaje. ¿Por qué pasa esto? Porque al momento de el single, bueno, no vamos a hablar mucho del single thread por ahora, pero lo que quiero decir es que cuando el contexto se crea, se le asigna a la memoria esta función, ¿verdad? Y como ya sabemos qué función es, porque se creó al momento de crear ejecutar este código, si yo coloco saludar arriba, en el medio o en cualquier parte de mi aplicación, va a funcionar. ¿Por qué? Porque al momento en que se compiló el código, en la memoria temporal se creó esta función. Y como ya la puedo ejecutar en cualquier lado, me va a dar el valor. ¿Por qué? Porque es una función y las funciones se guardan en la memoria temporal de lo que es el estado de compilación del mismo intérprete de JavaScript. Y tenemos acá las funciones con parámetros, que es esta la que vemos acá, que prácticamente nosotros le pasamos por parámetros los valores que queremos que nos dé, ¿verdad? Por ejemplo, acá queremos sumar dos números y por parámetros les pasamos dos. ¿Y qué nos ayuda esto? Bueno, que si yo quiero hacer varias sumas, puedo hacerla. Por ejemplo, quiero sumar 6 más 5, puedo sumarlo. ¿Por qué? Porque tengo una función que hace ese trabajo, que es de sumar. No tengo más. O sea, no, ¿para qué voy a crear otra función si ya tengo una función que me hace este trabajo y que la puedo replicar las veces que yo quiera? Esto es muy importante entenderlo porque nos ahorra mucho trabajo. Nos ahorra mucho trabajo y es código optimizado y que es una buena práctica siempre crear funciones
que nos ayuden a eliminar ese código repetitivo, sino que con una función, ya tenemos esta función que nos funciona para esto, o tenemos esta clase que nos funciona para ese objetivo en específico. Entonces, tenemos acá la expresión de la función de resta, que ya se la expliqué anteriormente, y las arrow function. Las arrow function, como pueden ver, se utilizan de esta forma, ¿verdad? Pero de igual forma, o sea, para la redundancia, tú le puedes crear un cuerpo y decirle, bueno, yo quiero que me retorne este valor. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Y si yo no le coloco el return y le creo un bloque de contexto, entonces me dice que no hay valor, es valor indefinido, o sea, porque no estamos retornando esto. Pero si le eliminamos los corchetes, nos da el valor como tal de la función. Esto nos ayuda a ahorrar esas llaves o esas corchetes que le agregamos para hacer un valor o hacer un cálculo en específico. Como pueden ver, utilizamos una multiplicación y nos convertimos en un arreglo con el split. Fácil y sencillo. Y nos queda un arreglo con un número con tipo de datos string y dentro de un arreglo. Gracias a que podemos concatenar tanto como los métodos de arreglo, ¿verdad? Y convertirlo, como esto lo convertimos en un string y lo convertimos en un arreglo con el método split. ¿Por qué lo podemos convertir? Porque esto es un carácter string. Y como los caracteres string son una cadena, podemos convertirlo en un arreglo. Y como pueden ver, acá nos da el resultado, que es número 18. Perfecto, ya que logramos entender lo que son las arrow functions, vamos con los objetos y los arrays. Bueno, esto ya yo le expliqué, pero ¿saben qué se me pasó? Explicarle lo que son los diferentes métodos que tiene el arreglo. Por ejemplo, tenemos el método push, tenemos el método pop. El push lo que nos ayuda es quitar de la primera de nuestro arreglo un valor o agregar de nuestro arreglo un valor, pero lo agrega ¿dónde? Lo agrega al final de nuestro arreglo. Y si hacemos un tareas.pop, por ejemplo, tareas.push, arquitectura. En este caso no lo voy a pushar, sino que lo voy a colocar al principio del arreglo. Y para eliminarlo, acá vamos a hacer un console log de tareas. Y para eliminarlo, con Shift. Arquitectura. Bueno, no es necesario simplificarlo, ya que sabemos que el Shift elimina de nuestro arreglo el primer elemento. Y el push lo agrega de último y lo elimina con el pop. Así que como podrán ver, tenemos este valor. Le agregamos arquitectura, luego le eliminamos la arquitectura, queda en el arreglo como tal, como debería quedar, estudiar, comprar comida y limpiar. Y al final, recordemos que podemos utilizar el map para recorrer nuestro arreglo. Simplemente, como sabemos que tareas es un arreglo y que lo podemos iterar, entonces yo quiero que los valores dentro, escúchame bien, dentro del arreglo
se conviertan en string, pero todos los caracteres en mayúsculas. Y es lo que pasa acá. Cuando hacemos un console log de tareas upers, se colocan todas en mayúsculas. Como pueden ver, estudiar en mayúscula, comprar comida, limpiar en mayúscula. Y filter lo que nos indica si, como sabemos que un string está conformado por una cadena de caracteres, le indicamos que si el tamaño de ese string es menor o igual a 8, entonces lo va a filtrar, es decir, lo va a mostrar. Y si no tiene esa cantidad de caracteres, pues lo elimina. Las únicas cadenas de texto que quedaron fueron estudiar y limpiar, ya que comprar comida tiene más de 8 caracteres. Por lo tanto, solamente quedaron esos dos. Vamos a entender qué es un evento y el documento. Bueno, para entender esta parte, acá, por ejemplo, tenemos un ActEvListener que es un método proveniente de nuestro DOM, de nuestro documento, el cual nos permite escuchar eventos, que en este caso son los clics. Cuando hacemos clic dentro de un botón que podemos crear en nuestro index HTML, ¿verdad? Nos va a indicar que hicimos un clic. Entonces, para crear este botón, lo que vamos a hacer es ir a nuestro HTML, nuestro documento, y vamos a crear un botón, el cual le vamos a agregar un ID que se va a llamar, que va a tener como nombre BTN. Verificamos en nuestro JavaScript que sea el mismo identificador exacto y ahora toca probarlo. Vamos a nuestro botón, tiene que tener obviamente, se va a llamar clip. Y ahora nos indica que el clip fue detectado. ¿Por qué? Gracias a nuestra función de JavaScript que le indicamos al documento que cuando el clic haya sido detectado, le introduzcamos un inner text o un texto que va a ser clic detectado. Y es lo que pasa acá. Se detectó un clic y lo muestra. ¿Qué otra cosa también podemos ver acá en nuestro DOM? Como pueden ver, acá nos dice clic detectado. Vamos a actualizarlo para que lo vean bien. Clic detectado. Perfecto. Otra cosa que les quiero mostrar es que el DOM nosotros si en nuestra consola colocamos Windows, console log, Windows, nos muestra el objeto que este viene siendo todas las funciones y todo el objeto que tiene el DOM. Este es el objeto de todo del documento. Este es el DOM. Es un objeto gigante que tiene todas las funciones, los métodos, todo lleno de objetos que sirven para diferentes funcionalidades. Aquí entendimos lo que es el DOM o el documento. Vamos a entender lo que son los single threads. Los single threads es el intérprete de JavaScript que nos permite leer nuestro programa por medio de hilos. ¿Cuáles son los hilos? Por ejemplo, esta línea de código comienza la ejecución del programa y va leyendo hilo por hilo, hilo por hilo, hilo por hilo hasta llegar hasta la final. Por eso es que el intérprete de JavaScript sabe todas las funcionalidades que tiene o cómo está elaborado el documento, cómo se creó, ¿me entiendes? Por medio del intérprete de JavaScript. JavaScript va leyendo línea por línea, sabe cuando hay un error, te avisa cuando hay un error. Y también tenemos otro tipo de lenguajes de programación que son multithread. Es multithread, logra obtener
un mejor rendimiento en lo que es la parte de la compilación. ¿Por qué? Porque al momento en que tú tienes un procesador con con ciertas cantidades de núcleos, lo que va a hacer es que como el lenguaje compila en es multihilo, va a crear un paralelismo entre los hilos y los núcleos de la computadora. Y esto lo que te va a permitir que la compilación sea mucho más rápida y eficaz. Ahora vamos a ver los scopes. El scope. ¿Qué es el scope? Es prácticamente el alcance que va a tener ya sea esa variable o esa función dentro del contexto global o incluso dentro de un contexto local. Lo podemos ver en estos dos ejemplos. Tenemos una variable que se llama global var que tiene como asignado un string o una cadena de caracteres de string soy global y que es dentro de esta función de ese scope tenemos un scope local. ¿Por qué es un scope local? Porque esta variable yo no la puedo verificar el valor de ella en un contexto global. Como puedes ver, no me va a dar el valor. ¿Por qué? Incluso me da error porque no existe. No la encontró. No la encontró porque su scope es local. Y el hosting. Como le dije anteriormente, cuando tú creas una variable tipo var, el intérprete de JavaScript la lee y guarda el valor de esa variable como undefined. Reconoce al momento de hacer la primera recorrida que esa variable está allí y que no tiene ningún valor asignado por los momentos. Y entonces, cuando ocurre eso, es cuando se llama el hosting. Eso se llama el hosting. ¿Por qué? Porque la variable se guarda en memoria temporal al momento de la compilación del código. No cuando ya se haya compilado, sino en el momento de la compilación. Al momento de que el single thread o el hilo va ejecutando el código. El hilo ejecutó el código, pasó por este siguiente hilo, por el hilo 2, el hilo 3, y aquí dijo, bueno, aquí está una variable tipo var. El hilo 4, perdón. Aquí está una variable tipo var. Bueno, la voy a colocar como undefined, pero tiene un valor de 10. No, pero nosotros no nos vamos a concentrar en los valores, sino que sabemos que esto es una variable tipo var que tiene hosting y que la vamos a colocar al principio. Vamos a declararla como undefined, pero no la vamos a asignar el valor todavía. Eso es lo que es hosting. Y por eso es que cuando tú la ejecutas, la reconoce. La reconoce como undefined. ¿Por qué? Porque el hosting lo hace este tipo de variable declarado con var. Y los clauses, que son funciones dentro de una función que son retornadas, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una función que se llama crear contador, pero retornamos una función que va a contar. Contador 1 es igual a crear contador. Y contador 1 sabemos que es un retorno de una función que nos cuenta. Sé que esto es muy, a la vez mucho contenido, pero hay que entenderlo, porque estas clauses son a veces muy significativas y muy funcionales. Porque si tenemos esta función que nos retorna una función para contar, lo que tenemos que hacer es volverla a ejecutar y ella va a seguir contando las veces que ella quiera. Claro, esto no es óptimo, pero es un ejemplo. Y como pueden ver, contador 1, contador 2, contador 3, 5, 6. Perfecto. Esto se llama closure. Y en el año 2015 salió lo que fueron las características EMAScript 6 con nuevos features que son los siguientes. Por ejemplo, tenemos este objeto que es de usuario. Como tal, tiene un nombre que es Ana y la edad que es 22. Nosotros por medio del destructuring podemos desestructurar nuestra edad, podemos desestructurar nuestro nombre y podemos desestructurar cualquier propiedad de este objeto que esté declarada dentro del usuario. Y como pueden ver, nos da el valor del
del nombre del usuario y la edad, que es 22. También tenemos lo que es el spray operation, que es una copia del arreglo y que lo podemos agregar o agregar dentro de otro arreglo. Como pueden ver, si nosotros le damos clic, hacemos clic en console.log o compilamos el código, nos va a traer este valor. Sabemos que el arreglo 1 tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero por medio del spray operation lo que hicimos fue anidar este arreglo en nuestro nuevo arreglo. Gracias a que al spray operation, que el arreglo le dice al arreglo 2, oye, tengo 3 elementos y quiero agregarlo a tu arreglo, pero no lo quiero agregar como un arreglo, lo quiero agregar como elementos. Y listo, lo agrega como elementos en un arreglo por medio del spray operation. Y si le quitamos el spray operation, ¿qué pasa? Se crea un arreglo dentro de otro arreglo. Perfecto, ya que entendimos el spray operation. Y bueno, chicos, esta es la final del curso. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, les deseo éxitos y nunca no se limiten en lo que es el conocimiento, en el aprendizaje, ya que eso tiene un valor agregado. Siempre en este rubro hay que estar estudiando, hay que estar aprendiendo y es lo importante. Sin más que decir, hasta luego.